Entonces, uno de los primeros factores que tienes que tomar en cuenta es la distancia horizontal a lo largo del muro lateral medida a partir de la arista común con el muro de Barlovento. Si estás a una distancia de 0 a 1 veces h, la h testada es la altura promedio de la cubierta. Es decir, si ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, si tienes una parte inferior en cubierta y la parte superior en la cumbrera, tomas la altura promedio esa sería la h testada. Entonces, a una longitud de 0 a 1 veces h, tu coeficiente de presión es de menos 0.65. Después, cuando te vas alejando de 1 a 2 veces h es menos 0.5, de 2 a 3h es menos 0.3, y mayor a 3h es menos 0.2. Ese es en el caso de los muros laterales. En el caso de las cubiertas, que son la tabla que está aquí en la parte inferior, pasa una cosa similar, pero no nada más influye la distancia a la que estás de la arista común con Barlovento, sino que también depende de la relación que tienes de h testada contra d, y también depende de la inclinación de la cubierta. Aquí también es interesante destacar que el manual te pide calcular dos casos distintos. Uno para cuando vale 0.9, menos 0.9, y otro cuando vale menos 0.4. Es decir, tienes que calcular dos condiciones diferentes, dos combinaciones distintas. Las presiones interiores. Bueno, se consideran las presiones interiores mediante la siguiente ecuación. A su vez, al igual que en el caso de las presiones exteriores, al QZ se le modifica por un coeficiente de presión interior. En el caso de las presiones interiores, me ha sucedido que en muchos despachos no toman en cuenta presiones interiores, simplemente toman la presión exterior y la presión interior la desprecian. La presión interior puede causar condiciones adversas si no se toman en cuenta. Por ejemplo, vamos a hablar sobre esta figura. Las presiones interiores se van a provocar en elementos que sean permeables. ¿A qué les llama elementos permeables el MDOC? A todos los áreas que tengan, por ejemplo, ventanas, puertas, aberturas, por cualquier razón. A eso le llamamos un muro permeable. Aquí en esta primera figura, esta simula una ventana por donde entra la presión interior. Aquí el flujo entra en esta ventana, y lo que hace precisamente la presión interior es el efecto como de querer inflar la estructura, como si fuera un globo y quisiera inflarla. De manera que, si se fijan, todas las presiones tienen ese efecto como de expansión de la estructura. Pero dependiendo de la posición del elemento, en algunos casos es favorable y en algunos casos es perjudicial. Por ejemplo, aquí, en este caso, la presión exterior crea un empuje hacia esta dirección, pero la presión interior contrarresta este empuje. En ese caso, para esos elementos va a ser favorable que ustedes no tomaran en cuenta las presiones interiores. Pero ¿qué pasa para los elementos en cubierta? Para los elementos en cubierta, aquí para los primeros que están en Barlovento, pasa el efecto del muro en Barlovento. Pero para la cubierta en Sotavento, si se fijan, la presión interior elevaría la condición al sumarse con la presión exterior que tenemos en esos elementos. Entonces esos elementos quedarían diseñados bajo condiciones menos estrictas que si ustedes consideraran las presiones interiores. Y en el muro en Sotavento les va a pasar exactamente igual. Ustedes, si no consideran las presiones interiores, solo estarían diseñando para estas presiones sin tomar en cuenta la suma de estas otras. En el caso de que la abertura estuviera en Sotavento, digamos la dirección de viento es esta, pero la abertura se encuentra en el lado posterior,
el flujo entraría por esta ventana o puerta, y lo que crearía es una especie de contracción de la estructura, de manera que en este caso se invierten aquí para esta consideración de esta cubierta en barlovento, y para el muro en barlovento es más desfavorable que tengamos la abertura en la parte posterior de la estructura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el caso de viento, una de las mayores complicaciones que se empiezan a generar es que se crean múltiples combinaciones de carga. Si se fijan ahorita, si no tomáramos en cuenta más que las presiones exteriores, solo tendríamos dos direcciones de análisis. Una dirección en donde el flujo corre en esta dirección, y otra en donde corriera en la perpendicular de la estructura. Si consideramos que los muros son simétricos, digamos que el diseño de estos muros, los elementos existentes aquí y acá son iguales, y los del muro del frente y de atrás son iguales, solo estaríamos calculando la estructura para dos combinaciones de carga con las presiones exteriores. Sin embargo, aquí cuando consideremos las cubiertas, el reglamento nos pide que consideremos dos casos, el caso 1 y el caso 2. Entonces ya estaríamos hablando de dos direcciones perpendiculares por dos casos. En el caso lo que cambiaría serían las cubiertas, entonces estaríamos hablando de cuatro combinaciones de carga. Ahora, si nosotros consideramos que existe una abertura en nuestra estructura, entonces lo que crearía sería una condición más, y entonces estaríamos hablando de más combinaciones. Y si a su vez ahora consideramos que no es lo mismo que sople el viento en esta dirección y la presión interna, cuando teníamos ahorita las cuatro combinaciones, si consideramos las presiones interiores, estaríamos considerando otra combinación más, y tendríamos en todo caso 8 combinaciones. Pero no es lo mismo que el viento en esta misma dirección sople y entre en esta ventana cuando está en barlovento, que entre en esta ventana cuando está en sotavento, por lo cual se vuelven otra vez a multiplicar el número de combinaciones posibles. Y si ahora consideramos que también las presiones interiores cambian cuando el muro permeable está en los costados de la estructura, es decir, en los muros laterales, se vuelven a aumentar el número de combinaciones posibles. De manera que eso hace que una de las complicaciones es el número de posibilidades que pueda tener la estructura. El reglamento, el MDOC, te pide que por lo menos consideres, cuando no estudies las presiones interiores, el tamaño de tu abertura, etcétera, porque en base a qué tan permeables sean tus muros es la presión interior que tendrías. Te dice el reglamento que por lo menos consideres menos 0.2 para la presión interior, el cual multiplica QZ. Esa es la mínima presión interior que debes de considerar. En muchos casos, les digo yo que los despachos estructurales no toman en cuenta las presiones interiores. El reglamento te da un flujo, te da un diagrama de flujo que puedes ir siguiendo para llevar a cabo, en el caso de tus estructuras, este diagrama de flujo. ¿Qué de nuevo trae el MDOC, del próximo MDOC? Bueno, el próximo manual que les comentaba yo, no existe una fecha todavía de lanzamiento, pero incluye nuevos mapas para velocidades regionales, todo el trabajo que se ha hecho para recopilar las velocidades regionales de distintos lugares, todas las corrección de anomalías, el promediado de los 3 segundos de las ráfagas. Todo ese trabajo va a crear nuevos mapas regionales que se toman en cuenta tanto los vientos sinópticos como toman en cuenta los vientos huracanados.
Se van a crear también nuevos mapas de velocidades óptimas, ya no nada más va a existir Q de 5 y Q de 15, van a existir más velocidades, y va a haber nuevas tipologías de estructuras, como en el caso de paneles solares. Se va a actualizar el sistema viento. En el caso de construcciones cerradas, va a haber un nuevo factor que le vamos a llamar KAR, que tiene que ver con anclajes y recubrimientos. Se ha visto que los mayores daños en las estructuras son ocasionados en los recubrimientos. Entonces, en este caso, para el cálculo de las presiones exteriores, el cálculo de los elementos principales, KAR va a valer 1, pero en el caso del diseño de los elementos secundarios, KAR va a valer 1.5, es decir, se va a maximizar las presiones exteriores en elementos secundarios. También se van a crear nuevas zonas para el cálculo de presiones. Por ejemplo, se ha visto que en el caso de estructuras cerradas existen unas presiones especiales que se generan en las esquinas, que son estas zonas que están aquí con el círculo azul. Bueno, si quieren tomamos un receso de 10 minutos y lo que continuamos es con el ejemplo de aplicación. Miren que en tanto lo que vamos a ir haciendo, les vamos compartiendo la presentación. Ya está en USBs, ya luego la subimos a la carpeta. Está bien. La ficha técnica. Sí, hoy, ayer por todos los pero ya están todos los juegos de seguros ligeros. Agredano nos mandó un correo paramétrico de no, pues ayer. Y pero pues ya ves que nos mandaron de sujetos. Nosotros lo que hicimos fue hacerlo todo integral la propuesta en el sentido de que sí, y ahí podemos ver con ustedes qué estudios puntuales, porque pues ya ves que desde acuerdo los emplazamientos y todo, para ver si realmente es ahí mucho. Pero bueno, al final nosotros englobamos todo. Yo creo que ellos tienen una idea. Sí, lo que pasa es que no creo que impacte tanto, o si crees que impacte mucho. lo que pasa es que nosotros hicimos un general de todos y cada uno de los estudios, pero por ejemplo estamos viendo el tema del viento que ustedes lo tienen definido, ¿sí? Y ese no lo incluimos nosotros, pero todos los
geosísmicos, mecánica de suelos y todo, todos los caminos, porque al final lo que nosotros proponemos es que realmente tengan que revisar todo, ¿no? O sea, porque si el de la grúa dice, ¿sabes qué? Yo necesito que la revise y que las condiciones del camino sean estas, pues ya va a estar considerado. Pero sí lo consideramos todo. Está interesante. Oye, ya me para acá. ¿Sí? ¿Hace cuánto? 20 años. ¡Hijo! Sí, ya no me acuerdo. Sí. Pues no estaba por ahorita. Sí, vine de vacaciones hace muchos años. Sí, 5 años. Sí,